varios tipos de etiquetas, pero nosotros de la que tenemos, digamos que debemos tener presente la que está asociada a procesos que son inflamatorios crónicos. Ejemplo, una sarcoidosis crónica, una leptospirosis crónica, una tuberculosis que es de carácter crónico. Esas patologías que son crónicas estimulan que la proteína C, amiloide ácida, se sintetiza en el riñón, el hígado, se acumula en los tejidos. Proteína C, amiloide ácida, se acumula en los tejidos. Entonces, por eso se llama amiloidosis este proceso de acumulación proteica. Generalmente es progresivo, se atrofian los túbulos renales por la acumulación y me genera la insuficiencia renal crónica. Ahí hay una palabrita que dice que se me desarrolla el síndrome nefrótico. ¿Qué consultaron sobre el síndrome nefrótico? Encontramos ejemplo de síndrome nefrótico. ¿Qué encontramos el síndrome nefrótico o síndrome urémico? Es un conjunto de alteraciones bioquímicas y fisiológicas que usualmente aparecen con enfermedades renales crónicas. Es producido por acumulación en sangre de los productos tóxicos, por lo general que se derivan del nitrógeno, urea y creatina. Entonces habla de una constelación de signos asociados a una enfermedad renal que puede afectar otros sistemas. Entonces tenemos la enfermedad renal primaria, pero se puede manifestar en trastornos digestivos, patologías neurológicas, la formación de edemas, insuficiencia cardíaca, por hipertensión también sistémica. Entonces, los procesos que me llevan a la acumulación exacerbada de esos desechos nitrogenados que la debe eliminar el riñón y no se pueden dar por cualquier causa, por la que hablamos de causa aguda, por la que mencionamos de causa crónica o por amiloidosis, me pueden llevar a síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico también se acompaña con pacientes que están perdiendo proteína en la orina o proteinuria y tienen hipercolesterolemia. Entonces miren que el colesterol elevado no siempre está asociado a tener una mala dieta. Puede estar asociado a pérdida de proteínas en la orina y que de base tenga una enfermedad renal. La nefrosis hemoglobinuria es esta que estamos viendo en la imagen anterior. Ese es el primero. No, el síndrome nefrótico es una necrosis tubular aguda por ese proceso de necrosis hemoglobinuria se puede dar. Va a haber también proteínas. Siguiente, vamos a mirar la parte amplia del glomérulo. Entonces ustedes recordarán que se llama amiloide porque es amorfo y ahí no hace claro, porque tiene esas características que me están indicando la flecha. Es un material homogéneo, acidófilo, eosinofílico en intersticio, ¿cierto? Acá en el pelacho glomerular, en el glomérulo renal y miremos acá los túbulos renales si tienen algún contenido. Bueno, aquí en estos tenemos proteína de luz tubular también, que me indica que es amiloide, y si ustedes recuerdan, el amiloide amplía la parte inferior de este glomérulo, tiene una afinidad por una tinción especial que se llama rojo Congo, ¿cierto? El rojo Congo que me tiñe el amiloide de esta coloración rojiza que esa es la coloración especial. Entonces lo que veamos muy en la celular puede ser proteína o material amiloide. ¿Listo? Con rojo Congo. ¿Listo? El riñón con amiloide, al igual que el hígado, como veíamos en la de estas acumulaciones proteicas, se ven pálidos, aumentados de tamaño y tienden a volverse friados. Generalmente esta coloración casi amarillenta pálida está asociada a la amiloidosis, que es multifocal. Siguiente.
con el término de glomerulitis. Glomerulitis. ¿Qué encontramos de las glomerulitis? ¿Qué encontramos de Diana? ¿Qué encontramos de los glomerulitis? ¿Qué encontramos de glomerulitis? Son el resultado de mecanismos inmunomediados que involucran anticuerpos frente a membranas basales glomerulares o al depósito de complejos inmunes. Entonces, reacciones inflamatorias que principalmente se depositan en el penacho glomerular y pueden estar asociadas al depósito de complejos inmunes. ¿Qué es un complejo inmune? ¿Tienen sueño? ¿Están cansados? ¿Tienen las caras? Se me van a prender el sueño. ¿Qué es un complejo inmune? Unión antígeno-anticuerpo. Por eso nos hablaban entonces de la peritonitis infecciosa felina, por eso hablábamos de la liquia, de la anaplasma, de babesia. Esos agentes están circulantes en eritrocitos o en el caso de anaplasma platis, ¿cierto? Puede ir en plaquetas, exonizadas en células que tienen alteraciones en su membrana celular y se genera la formación de complejos inmunes que se precipitan en paredes vasculares o en el penacho glomerular, que es lo que estamos viendo ahí en esa imagen. Esa precipitación de complejos inmunes es lo que hace la quimiotaxis de células inflamatorias y el glomérulo se inflama. Tipos de glomerulonefritis o glomerulitis, ¿cuáles tenemos? Proliferativa, que es aguda, ¿cierto? Membranoproliferativa y membranosa. Las dos últimas, la membranosa y membranoproliferativa, son crónicas. La proliferativa es aguda. La membrano. El proceso final de estas reacciones inflamatorias inmunomediadas por complejos inmunes me lleva a algo que se llama una glomerulosclerosis, que es una cicatriz glomerular. Es un proceso reparativo del glomérulo. Es decir, el glomérulo se reemplaza por fibrosis y es lo que me genera la glomerulonefritis de carácter crónico. Entonces, las glomerulitis proliferativas principalmente se acompañan con gran cantidad de células inflamatorias. Tenemos entonces los ejemplos de esas glomerulitis proliferativas. En el caso, bueno, pero la profesora está hablando de glomerulitis, pero las imágenes dicen, o la anterior decía glomerulitis. Generalmente, las glomerulitis se acompañan también con la inflamación intersticial o tubulointersticial. Quiere decir que hay compromiso también de los túbulos renales. ¿En dónde está la inflamación? Regresen el favor. Si yo hablo que es túbulo intersticial, la inflamación se ubica entre túbulo y túbulo y está el intersticio inflamado. Entonces, las glomerulitis se acompañan también con nefritis intersticial. Entonces, ahí tenemos glomerulitis intersticial. Y ahí mencionamos si es proliferativa o no. Entonces, estas enfermedades asociadas a hepatitis infecciosa canina, virus, inmunodeficiencia felina, anemia infecciosa equina, peste porcina clásica, peste porcina africana, diarrea viral bovina y el rinocerpes virus en cualquier especie, y ahí está la infecciosa felina, ¿sí? Me generan complejos inmunes. Todas estas patologías, enfermedades, el nombre de estas enfermedades, por adenovirus, coronavirus, retrovirus, arterivirus, pestivirus y herpesvirus, me producen complejos inmunes, es decir, me van a inflamar el glomérulo. Los precipitados de antígeno anticuerpo van a inflamar el glomérulo por todos estos procesos de enfermedad viral que van a generar depósitos de complejos inmunes en el penacho glomerular. Macroscópicamente, ¿qué estamos viendo en esta glomerulitis aguda? Glomerulitis aguda.
petequias. Porque además los complejos inmunes de inflamar el estómago me inflaman los vasos del intestino. Y si hay vasculitis, lo que yo veo más son hemorragias petequias. ¿Cierto? Que eso lo vimos en los procesos de sepsis. Si se inflaman por las neurotoxinas los vasos y se vuelven permeables, lo primero que yo veo son petequias. Es muy característico de estas imágenes, puede estar asociada a entidades virales de porcinos como la circovirus porcino, por ejemplo, el porcino. La lesión que es membranoproliferativa, amplia la imagen que se apoya. ¿Qué tenemos aquí en la membranoproliferativa? ¿Qué encontraron? Membranoproliferativa. Depósitos de anticuerpos y causada por una respuesta inmunitaria normal. Tenemos el mismo proceso, el mismo mecanismo y se caracterizaba por la hipercelularidad. Entonces tenemos aumento de la celularidad, las células inflamatorias, entonces tiene proliferativo, pero ¿qué pasa con el mesanquio? El mesanquio también se engrosa, se vuelve mayalino, por eso es membranoso y es proliferativo. Acá está afectándose por la respuesta inflamatoria, por complejos inmunes inducidos y por engrosamiento de lo que es la matriz intersticial. Tanto el mesanquio como la cápsula pueden estar, o las membranas de la cápsula del glomérulo renal pueden estar engrosadas y mayalinas. El patomecanismo es el mismo, complejos inmunes. También está inmunomediado. ¿Qué tienen en común las tres? Glomerulitis. Todas se forman por complejos inmunes. ¿Qué me determina que sea proliferativo, membranoso, membranoproliferativo? El tiempo y la cantidad de depósito de complejos inmunes en ese tiempo, en ese periodo de tiempo. Listo, siguiente. El grado de severidad de la inflamación. Entonces tenemos cómo se ve el aspecto de este parénquima renal. Bueno, pálido, ¿qué más? Amplía, dicen por favor. El parénquima se ve irregular y jugoso, ¿cierto? Entonces estamos hablando de el aspecto de piel de naranja. Las áreas que ya se ven blanquecinas me indican que hay focos de cicatrización y tenemos el aspecto proliferativo y membranoso microscópicamente. Entonces, este aspecto de piel de naranja más esas áreas blanquecinas me indican que es una inflamación crónica renal. ¿Listo? Y me están hablando que la gente en este caso es una leishmania por complejos inmunológicos. Eso sí nos toca hacer pruebas especializadas para entender si es leishmania o no, PCR. Siguiente. El ejemplo ya lo habíamos revisado de las membranoproliferativas. Y finalmente, la consecuencia de la glomerulosclerosis que ustedes ya mencionaron, que es un proceso de un riñón terminal, una cicatrización del glomérulo. ¿Listo? Y hablamos entonces del síndrome urémico y del síndrome nefrótico. Siguiente. Una glomerulonefritis de tipo crónico. Miren el aspecto de la superficie renal. ¿Cómo se ve? Amplia la crista. Rugoso, irregular. No me pueden decir que es piel de naranja de líquido para que pálido, profe. Pero ya sabemos que tiene áreas en bajo relieve y que me indican que es crónico el proceso. ¿Listo? Les digo piel de naranja para que sepan que es crónico. Siguiente.
Las lesiones, entonces ya hablamos de la glomerulitis, ahora vamos a hablar de la parte de nefritis, glomerulonefritis, vamos a hablar de la parte de nefritis. Entonces, las inflamaciones tubulointersticiales indican que hay nefritis intersticial, que puede ser entonces linfoplasmocítica, que generalmente lo asociamos a procesos linfoplasmocíticos, procesos crónicos. Baja la imagen. Nefritis intersticiales que son embólicas. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué proceso? Cuando digo nefritis intersticial embólica o supurativa. Bacteriano. Hay embolismo bacteriano. Tenemos bacteremia. Estamos en un proceso de sepsis con bacteremia. Entonces vienen por vía hematógena las colonias que se ubican en el intersticio. ¿Y cuál es el predominio inflamatorio si hay abscesos como estos de neutrófilos a nivel intersticial? Entonces podemos tener nefritis también embólicas, así como la veíamos en pulmón, las neumonías intersticiales embólicas. Acá también podemos tener nefritis tubulointersticial o nefritis intersticial de cuerpo embólico. Vamos a pasar a la siguiente lista para mirarlos. Acá tenemos nuevamente, aquí a las imágenes si quieren, nefritis intersticiales embólicas, también se llaman riñón moteado blanco. Acá se ven más bonitos los microabscesos, están más definidos. Bien definidos los microabscesos. Es embólico, es intersticial supurativo. Siguiente. Riñón moteado blanco. ¿Qué agentes? Salmonella, E. coli, los que estén en alto relieve es porque son abscesos. Son abscesos que ya se están encapsulando. ¿Listo? Porque se están haciendo relieve. Están aumentados de volumen. Siguiente, Cristi. Esto es un ejemplo en un carril, un caso de necrosis que tuvimos hace unos años. Amplia la imagen Cristi, también es una nefritis intersticial supurativa, embólica. La culpa de pronto una endocarditis bacteriana por ahí, también hay que revisar. O antiquilitis o gingivaestomatitis, que pueden generar lesiones en gingiva, la bacteria ingresa por esas lesiones en gingiva y generarse el proceso embólico bacteriano. Aquí tenemos los ejemplos de glomerulonefritis membranosa, proliferativa e intersticial, que me indican que es crónico. Entonces tenemos la lesión inflamatoria del glomérulo y la lesión inflamatoria intersticial. La lesión inflamatoria intersticial y el glomérulo. Entonces, ¿qué tienen que hacer con su caso de necropsia? Ya miramos el sistema digestivo. Miren qué tipo de enteritis tiene, si hay afección intestinal, gástrica. Revisen el sistema renal, cómo están los glomérulos, cómo están los túbulos renales, empiezan a identificar si hay lesiones o no. Ya vieron el sistema de patologías del sistema respiratorio, miren cómo está su pulmón. Ya revisamos patologías del sistema circulatorio, revisen cómo está todo el sistema circulatorio en su paciente y ahí van armando su casita. Ya estos procesos que hemos avanzado con fibrosis glomerular, aquí ya tenemos una glomerulosclerosis y nefritis intersticial. Siguiente. Vamos a ver, pasen ahora. Nefritis intersticiales de predominio linfoplasmocítico, está pasando un cuadro que era agudo a mononuclear. Siguiente. Eso me la puedo hacer en la lectospira, por ejemplo. Algo hablamos de calcificaciones metastásicas o nefrocarcinosis. Nefrocarcinosis de túbulos renales. Ojo, estas nefrocarcinosis generalmente están asociadas al síndrome urémico. La nefrocarcinosis o la mineralización tubular puede estar asociada al síndrome urémico. Ojo con ese dato. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. Siguiente.
Las nefritis intersticiales embólicas, si quieres ampliar un poquito, predominan neutrófilos. Predominan los neutrófilos principalmente, pero estos son neutrófilos. Entonces tenemos una nefritis intersticial embólica y hay necrosis de coagulación ahí en algunos túbulos. Estas que están acá, el linfohepáticos, son los microcetos que ustedes veían macro, blanquecinos en alto relieve. Esto poquito. Siguiente. Nefritis intersticial linfoplasmocítica, que indica cronicidad. Siguiente. Y la nefritis granulomatosa. Entonces tenemos un tercer tipo de inflamación tubulointersticial, que es de tipo granulomatoso. Revisamos las tubulointersticiales linfoplasmocíticas, tubulointersticiales absedativas o metastásicas, ¿cierto? Embólicas metastásicas. Y ahora estamos viendo la nefritis granulomatosa. ¿Qué me las hace la peritonitis infecciosa felina? Peritonitis infecciosa felina es esta imagen. Y las otras que me mencionan acá son están asociadas a agentes micóticos. Entonces escuchamos al histoplasma. ¿Qué me afecta a nivel de vías respiratorias el histoplasma? ¿Qué me produce? Rinitis granulomatosa. En vías digestivas el histoplasma, ¿qué me produce? Enteritis granulomatosa, hepatitis granulomatosa. Y ahora me produce nefritis granulomatosa. Cryptococcus. También, igual que blastomisis, me produce neumonías y rinitis granulomatosas. Nefritis granulomatosas también. Este cefalitozón es específico en conejos. Me afecta principalmente el hígado, pero me puede producir lesiones granulomatosas en tubos intersticiales. Brucela, que la asociamos siempre a abortos, me puede producir poliartritis, nefritis granulomatosas y acrobusitis de tipo también granulomatoso. Pseudotuberculosis, ¿en dónde lo escuchamos? ¿Qué lesiones la produce y en qué sistema? Pseudotuberculosis. Neumonías, ¿cierto? Caseosas, por Corynebacterium pseudotuberculoso, neumonías caseosas, linfadenitis caseosa. Y me puede producir hepatitis caseosa. Bueno, me puede producir nefritis de tipo granulomatosa. Y también son de clasificación. Estas lesiones granulomatosas le dan carácter a la enfermedad renal de tipo agudo o crónico. Crónicos, porque son granulomatosas. Siguiente. Bueno, ya hablamos de la enfermedad renal. Cuando ya hablamos ya de falla renal, se pierde casi la totalidad del funcionamiento de la filtración glomerular. Siguiente. Y antes de llegar a falla renal, tenemos los procesos de insuficiencia renal, sean agudos o crónicos, para llegar a un riñón terminal. Generalmente, en el riñón terminal ya tenemos la nefrocalcinosis o calcinosis tubular y la glomerulosclerosis y necrosis o nefroesclerosis renal. Siguiente. Tenemos asociados al síndrome urémico. Yo les dije, tenemos en cuenta la calcificación de los túbulos renales o la nefrocalcinosis renal, y vamos a hablar de esto, que es la osteodistrofia fibrosa. Me encontraron en el síndrome urémico que consultaron. Mira, acá está escrito. Osteodistrofia fibrosa. El ejemplo de osteodistrofia fibrosa lo podemos hablar como una metaplasia. ¿Qué es una metaplasia y por qué lo ejemplificamos en osteodistrofia fibrosa? ¿Qué se está cambiando aquí? El tejido se está siendo reemplazado por fibroblastos. Y esa es una metaplasia, entonces, de tipo mesenquimal. Estamos cambiando tejido óseo por tejido cicatrizar.
¿Por qué se produce esta mandíbula maleable o mandíbula de caucho? Así se llama la lesión o osteoesclerosis rigurosa. Siguiente es en el ciclo urémico. Entonces tenemos acidosis urémica por el incremento de desechos nitrogenados, que nos hablaron ya. ¿Por qué mencionan del balance ácido-básico? ¿Qué se pierde por la orina? Además de la proteína, electrolitos. Podemos perder calcio, Proteínas, líquido, sodio, bicarbonato, las proteínas y las fibras, la albúmina también. Y tenemos un desbalance electrolítico. ¿Qué pasa con la función cardíaca? ¿Qué encontraron asociados en insuficiencia renal aguda y crónica con respecto a la función cardíaca? ¿Hay alguna manifestación asociada? Que esté relacionada con el balance de electrolitos. Ya hipocalcemia con la enfermedad renal que puede tener bradicardias, taquicardias, podemos tener asociado a la hipertensión sistémica que nos mencionaron, la cardiomegalia secundaria. Si hay una enfermedad renal primaria, vamos a tener hipertrofia ventricular del lado izquierdo, asociado a hipertensión sistémica. Vamos a hablar entonces qué pasa con esa acidosis urémica. Vamos a mirar lesiones. Entonces, recordemos, pericarditis urémica, ya me mencionaron acá una lesión. Entonces vamos a tener alteraciones endocrinas. ¿Qué función endocrina cumple el parénquima renal? Bueno, entonces en el laboratorio tenemos el metilcina-aldosterona, que me ayuda a la diuresis, regula el centro vasopresor del sistema circulatorio, por eso hay hipertensión. Lo que es la angiotensina 1 y 2 se convierte en el pulmón y me genera también hipertensión sistémica, de ahí viene ese proceso. ¿Qué más tenemos? Endocrino, nos falta una. La siguiente. ¿Qué otra función? Nada, bueno, vamos a mirar ahorita. Siguiente, en la siguiente, si quieres, pongámoslo un momentito. Podemos tener un efecto compensatorio a el daño tubular renal que podemos tener en esos procesos de insuficiencia renal. Y el proceso compensatorio se llama hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué se da eso? Si yo tengo una lesión tubulointersticial, como las que vimos, ¿cierto? Por una glomerulolitis o glomerulolitis intersticial, ese túbulo renal ya no va a tener el colecalciferol para poder mantener el calcio a nivel sérico. Entonces, cuando empieza el filtrado, perdemos calcio por ese riñón enfermo, porque hay inflamación tubulointersticial. Eso me da en el paciente un estado de hipocalcemia. ¿Y qué hace entonces los sistemas compensatorios? Se activa la paratiroides, ayúdame allá a identificar la paratiroides, y aumenta la secreción de la paratormona, y lo que hace es una resorción de calcio óseo, y por eso tenemos la osteoestrofia fibrosa, porque el tejido óseo se vuelve blando, porque hay un proceso de remoción del tejido óseo, y lo que se va atrofiando se va reemplazando por el estado de fibrosis en esa metaplasia que estamos viendo ahí. Entonces esto es compensatorio, porque un paciente con insuficiencia renal tiene hipocalcemia. ¿Listo? Ya sabemos por qué, porque hay enfermedad tubular renal. El colecalciferol es un metabolito que viene de la vitamina D y él se expresa como un receptor para absorber calcio tubular y calcio intestinal. Pero si tenemos la enfermedad tubular, ese metabolito de la vitamina D no va a favorecer
favorecer la reabsorción tubular renal se empieza la resorción ósea. ¿Listo? Por la enfermedad renal. Muy bien. La vitamina D me sirve para producir ese receptor que me ayuda a la absorción de calcio, que es el 1,25 de glucógeno, pero le llamamos mejor colecalciferol, que más rápido aprendemos lo que aprendemos. Listo, siguiente. ¡Ojo! Secundario al hiperparatiroidismo secundario por la reabsorción de calcio, entonces vamos a tener un paciente que tiene hipercalcemia compensatoria, porque eso es lo que le hace la paratormona. Y ahí viene entonces la calcificación metastásica. ¿Recuerdan que es una calcificación metastásica? ¿Qué era la calcificación metastásica? Ese calcio por todos lados, es el depósito de calcio intersticial de forma sistémica, porque el paciente tiene hipercalcemia. Y ya sabemos que esa condición la da un paciente que tiene una enfermedad renal y que por compensación tiene hiperparatiroidismo. Quiere decir que se acumula el calcio sin necesidad de que haya necrosis en el tejido. Porque tenemos la otra clasificación, que es la clasificación distrófica de la necrosis caseosa. Aquí no necesitamos lesión. Y eso es lo que está pasando en los túbulos que vimos antes con mineralización. Por eso hablamos de una calcinosis tubular o nefrocalcinosis asociada al hiperparatiroidismo secundario. Estamos comprendiendo el pathomecanismo de lo que les estoy hablando. ¿Está claro? ¿Qué les entienden? ¿Sí? Listo, siguiente. Acá tenemos la paratiroides hiperplástica. Recuerden que en la mayoría de necropsias yo les mostraba, miren la tiroides, miren la paratiroides, ¿cierto? Si no lo encontramos en su paciente y estábamos viendo que lo podíamos ver, les decía, vengan y miren acá la tiroides y la paratiroides. Pero si la paratiroides tiene 3, 4 o 5 veces su tamaño, como lo estamos viendo ahí, yo les decía, parece una lenteja. Miren el tamaño de esta paratiroides. Quiere decir que hay hiperplasia de la paratiroides porque el paciente está sufriendo hiperparatiroidismo. ¿Listo? Bien. Ya hablamos de las fallas renales, de las etiologías. Siguiente. De los procesos asociados y que aumentan. Eso fue lo que ya hablamos de forma general de neurotoxicidad, no de recuadrito de CD, procesos isquémicos por insuficiencia cardíaca, deshidratación, vómito. Procesos de sepsis, esto referente a insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Los complejos inmunes generalmente, excepto el proliferativo inicial, me producen una necrosis o una glomerulonefritis crónica por complejos inmunes o por procesos inmunomediados. ¿Listo? Siguiente. La enfermedad renal crónica, ¿qué encontramos de definición y de constelaciones en signos? ¿Qué encontraron en la definición de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica? ¿Qué encontraste de enfermedad renal crónica? Crónica, ya hablamos de la duda. Y no pueden filtrar la sangre como deberían. Este daño puede ocasionar que los desechos se acumulen en su cuerpo, causando los problemas que podrían perjudicar su salud. La diabetes y la hipertensión arterial son las causas más comunes de enfermedades. Sí, eso lo podemos dejar para humanos y en veterinaria que no es común. La diabetes ni la hipertensión sistémica o hipertensión arterial, excepto el hipertiroidismo que vimos. Siempre que traten de buscar los conceptos enfocados a veterinaria, porque recuerden que muchas cosas de humanos no aplican para veterinaria. Pierden la capacidad de depurar los desechos que eliminan y la parte de los desechos que se pueden acumular en los organismos perjudicando al paciente. ¿Qué
Generalmente estos estados de enfermedad renal crónica, como lo venimos diciendo, pueden ser antecedentes de una falla renal aguda o lesiones persistentes que me afecten de manera crónica el tejido glomerular y tubular. ¿Listo? Y en estos pacientes podemos tener o pueden presentar el síndrome urémico. Listo, siguiente. ¿Qué encontraron de azotemia? Era otro término que tenían que definir. Azotemia. De creatinina y humo con desechos nitrogenados urémicos. Entonces, ¿cómo clasificamos las azotemias? Siguiente. Renales, renales, hiporrenales. Si miramos la definición de azotemia prerrenal, Julián, con las etiologías de procesos agudos y crónicos, ¿con qué lo podemos asociar respecto a etiologías? ¿Qué le dice azotemia prerrenal, Julián? Pues asociado a las tenemos de las bacterias. Entonces son todos aquellos, en la azotemia prerrenal son todas aquellas que me producen alteración de la perfusión renal, pero que su origen es extrarrenal, es decir, un proceso de sepsis, una enfermedad cardíaca, un proceso hemolítico, todo lo que sea antes de generar una lesión primaria en el riñón. Es decir, que todo lo que me genere hipovolemia y me afecte la perfusión renal con una insuficiencia renal aguda, ese es el ejemplo, me puede generar azotemia de tipo prerrenal. Insuficiencias cardíacas congestivas, cardiomegalias, todo lo que me afecte la perfusión de riñón, deshidratación, todo lo prerrenal. Y azotemia renal, ¿qué encontramos de azotemia renal? Es un exceso de nitrógeno en la sangre causa por el daño a los riñones que afecta a su función para excretar el nitrógeno en la orina. Listo, lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué lo hace diferente? Porque prácticamente nos acaban de definir lo mismo que azotemia prerrenal. ¿Qué varía en esa definición? La etiología. La azotemia renal está asociada a una lesión primaria. Entonces, ¿cuáles lesiones primarias vimos hoy en el tejido renal? Glomerulonefritis, muy bien. Glomerulonefritis membranoproliferativa, membranoproliferativa, nefritis intersticiales, intersticiales granulomatosas o microulcerativas o embólicas ulcerativas. Esas enfermedades primarias del riñón me generan azotemia renal. Es decir, que estamos diciendo que hay acumulación de desechos nitrogenados, pero el riñón está enfermo. Por eso se llama azotemia renal. ¿Listo? La última, azotemia porrenal. ¿Cómo definimos, Valentina, azotemia porrenal? Listo, Camila, ¿qué encontraste tú de azotemia porrenal? Que aparecen casos de dificultad en la realización de la orina o de salida a. Listo, entonces todos los procesos obstructivos que me afecten las vías urinarias inferiores, que generen que no podamos eliminar la orina del tejido renal, me generan azotemia porrenal. Un ejemplo son los cálculos urinarios o urolitos. Que me generan obstrucción de las vías de excreción renal. ¿Cuáles? Uréteres, vejiga o uretra. Eso me genera una azotemia de tipo postrenal. Ahí no estamos tocando el riñón, son las vías ya de excreción de la orina. Ya es un exceso, ¿no? Ya es un exceso de nitrógeno. ¿Un exceso de nitrógeno en la pulmonar? Si nosotros leemos en general lo que es la azotemia prerrenal, porrenal y renal, la definición es la misma. Bueno, o sea, las tres se nos van a acumular desechos nitrogenados. ¿Cierto? Las tres.
cambia la definición que la azotemia sea prerrenal, porrenal y renal, la etiología que se está generando la acumulación de esos desechos. Entonces ya vimos, una crisis hemolítica sistémica por una sepsis que me genere isquemia en el riñón o hipoxia en el riñón en este caso, me genera azotemia. Pero la lesión de estructura del riñón, que es un proceso hemolítico por babesia. ¿Listo? La porrenal, un uronito que se ubicó en la uretra peniana. Es obstrucción. El riñón no está afectado, pero sí se está haciendo la filtración del glomerlo, pero no se está eliminando la orina. Eso me está generando acumulación de desechos nitrogenados. Y la renal sí me está diciendo el paciente tiene glomerulonefritis por complejos inmunes, por leptospira, o porque la leptospira me inflama, me intersticial tubular renal. Esa enfermedad sí me genera una lesión directa en el penacho glomerular y se altera la circulación. Ahí también hay desecho nitrogenado. ¿Pero por qué? Porque no se enferma. En los tres tenemos desecho nitrogenado, lo que varía es la etiología. Bueno. Ahí hablamos de infecciones del tracto urinario inferior o ITUS. Esas infecciones del tracto urinario inferior que me generan nefritis ulcerativa, ¿cierto? O pielonefritis ulcerativa, el proceso es una azotemia de tipo renal, porque me afecta un perio renal. Para que se genere el azotemia, tiene que llegar la infección hasta la pelvis. Y ahí afectarme el túbulo suelto. Entonces tiene que haber pielonefritis. Esas pielonefritis tubulares no son intersticiales, esas que nos mencionó Andrea, porque por eso no las mencionamos en las tubulointersticiales, porque esas infecciones ascendentes que me afectan pelvis renal me inflaman en la luz del tubo. Todas las que vimos me inflaman el intersticio. Estas me inflaman la luz tubular renal. Los acciones que están en la luz. ¿Listo? Lesiones asociadas al síndrome urémico. ¿Cuáles tenemos? ¿Qué diagnóstico me dan ahí? ¿Dónde está la lesión ulcerativa? En la lengua, ¿cierto? En la lengua. En la base de la lengua. Entonces, en la base de la lengua. Son úlceras y ya tiene fibrina. Entonces podemos tener en el síndrome urémico, ¿cierto? Que es la constelación de signos asociados extrarrenales a una falla renal primaria, podemos tener estomatitis ulcerativa de tipo urémico. Ahora vamos a explicar por qué hay estomatitis ulcerativa. Las bacterias que están en la cavidad oral, el paciente que tiene síndrome urémico clínicamente, ¿qué presenta? ¿Qué encontraron clínicamente en un paciente con urémico? ¿Qué consultar? ¿Qué presenta clínicamente un paciente con urémico? Que no hay una correcta eliminación de la urea en la orina, así los desechos de la orina se vayan a la sangre. Azotemia, hay deshidratación, eso es azotemia, hay deshidratación, letargo, ¿qué más? Vómito, diarrea, Sueño. pero la orina no la podemos ver, eso la medimos en sangre en laboratorio clínico. ¿Qué manifestaciones están asociadas a la orina? Convulsiones. Procesos inflamatorios, inflamación epitelial, que es lo que estamos viendo en las úlceras, y la última lesiones operativas. ¿Señora? Signos neurológicos, incluyendo letania. Polidipsia, tenemos polidipsia, pero eso está más asociado ya a la enfermedad renal o la antidiurética. Los desechos nitrogenados que me están indicando que el paciente está azotémico, las bacterias de la boca, las vías digestivas toman esa urea y la convierten en amoníaco. El amoníaco tiene un efecto irritante en mucosas y se produce en las úlceras.
La otra causa es que esos desechos nitrogenados me inflaman la pared de las arteriolas y me generan un proceso que se llama degeneración vascular y amiloide, que ya lo vimos, que se vuelve como hasta la pared, se vuelve permeable, es una luz que se vuelve estenótica y esa estenosis me genera hipoxia tisular por la lesión de los desechos nitrogenados. Y hay vasculitis también por los desechos nitrogenados. Eso me facilita las lesiones inflamatorias en la orina. Siguiente, Cristian. Tenemos entonces estomatitis, la glositis que la acabamos de ver, gastritis urémica. ¿Vimos gastritis o gastropatías urémicas? Vimos endocarditis urémicas, vimos neumonías urémicas y vimos gastropatías urémicas y colitis urémicas también. Mineralización tisular. ¿Por qué tenemos mineralización en los tejidos? No es lo mismo que gota visceral. No es lo mismo que gota visceral. No, no es por grado. Porque es que hay calcio intersticial. Aceptar. He perdido mi tiempo. Porque es que hay mineralización a nivel tisular. Porque no se filtró el calcio. Por eso. Hiperparatiroidismo secundario. Endocarditis urémica, esto es muy fuerte. Ahí dice lo que les está hablando de la inflamación vascular por los desechos nitrogenados. Edema pulmonar y neumonía urémica asociados. Siguiente. Esto es la estomatitis urémica. Siguiente. Hay úlceras en cavidad amplia de la imagen del estómago. Acá macro. Gastritis urémicas que generalmente son hemorrágicas. Micro. A la izquierda, crisis. Tenemos todo lo que indica la flecha, eso es calcio, la mineralización de la mucosa. Y en la vellosidad, en la mucosa, en el epitelio de la mucosa gástrica, arriba la punta. Arriba, baja la imagen. Ahí en la mucosa, la punta del epitelio. Acá todo esto, ahí hay necrosis. Toda esa punta está necrosis. Las fobias gástricas están atróficas. Puede ser gastritis urémica o gastropatía urémica por desechos nitrogenados. A la izquierda de la diapositiva, en la parte superior, tenemos una colitis hemorrágica que es urémica. Mueve la diapositiva, que es colitis hemorrágica urémica, que es un equino. Siguiente diapositiva. Una colitis urémica. Aquí que tenemos en esta imagen, amplía la imagen. Estamos en mucosa del borde de intestino. ¿Qué tenemos ahí? Y acá en la muscular también tenemos lesiones asociadas. Mineralización metastásica por hiperparatiroidismo. Siguiente. La endocarditis urémica. Vimos una endocarditis urémica ulcerativa y de mineralización. ¿Sí la vimos o no la vimos? Sí la vimos. Ahí están las flechas que indican que hay mineralización y endocarditis urémica se ve mal. Sigue blanquecino. Siguiente. Mineralización en el espacio intercostal. La imagen de arriba es lo normal, la imagen con mineralización. Mineralización metastásica. Siguiente. Neumonía urémica. ¿Es un pulmón que colapsó o no colapsó? No vaya telestasia, ¿cierto? Está insuflado, cambio microvascular. Entonces asociado y crisis en aumento de
No, pero no los macrófagos, los que están en intestino. Ahí, el intersticio. El intersticio. Es el intersticio donde se ubica el calcio. Siguiente. Neumonía urémica o neuropatía urémica. Esto también es un ejemplo de neumonía intersticial urémica, es una mequina. Siguiente. Y ya, pues hablar de nefroesclerosis es hablar de un riñón terminal, de un riñón ya que ha perdido prácticamente su función de filtración. Son estados terminales que requieren diálisis y tenemos todos los procesos de cicatrización de la nefrosis. Siguiente. Bueno. Había una pregunta con respecto a la función del riñón en la parte endocrina. Me hablaron del aparato cerebrovascular, del líquido, aldosterona, pero no han respondido aún en forma completa qué otras funciones sociales tiene el riñón. Amplía crisis de anemia. El riñón en la parte parenquimatosa intersticial renal me produce eritropoyetina. Ella me estimula a nivel de médula ósea la generación de eritrocitos. Si hay enfermedad renal, no hay eritropoyetina, no hay estímulo de la eritropoyesis y un paciente con enfermedad renal tiene anemia. Generalmente aquellos que tienen síndrome urémico. ¿Listo? Ojo con esos datos. Todos los datos utilizados son importantes. Ajá, listo. Hay algo adicional que necesitemos realizar. El vómito, la diarrea con las lesiones inflamatorias gástricas e intestinales urémicas. Ya la cianotropia, la depresión es porque los desechos nitrogenados pasan a la barrera matrocefálica y generan edema neuronal. Hay daño neuronal y degeneración vascular por desechos nitrogenados. Por la microcepatía urémica. La vasoconstricción. Sí, la hipertensión sistémica es por vasoconstricción por la angiotensina 2. Listo. Siguiente. Ahora sí vamos a hablar de pielonefritis. Ya Andrea mencionó esta lesión. Es una infección del tracto urinario inferior. Existen varios factores predisponentes a este tipo de pielonefritis. Generalmente, cuando no tratamos bien una infección urinaria en las vías inferiores, una cistitis persistente, un agente bacteriano muy resistente a los antibióticos. Eso facilita las infecciones ascendentes que me pueden lesionar la luz tubular renal y produciendo la fiebre. Bacteria común aislada, el coli. Sin embargo, cualquier enterobacteria de la flora gastrointestinal puede generarme infecciones urinarias fácilmente. ¿Listo? Lo grave de la cistitis es que se genere pielonefritis. Eso quiere decir que el tratamiento no está siendo efectivo y hay que hacer cultivo y antibiograma para saber cuál es el agente y cuál es la susceptibilidad de ese agente a la terapia antibiótica. No es muy común. Estafilococcus silvestres, pseudomonas, colinebacterias renales, Eubacterium silvestris, esos son es de las que más se ha ido. Esta es la más común y es más cándida, clamidia también pueden ser oportunas. Listo, siguiente. Aquí tenemos una nefritis también alterativa por infecciones ascendentes neumovinos. Una nefritis que ya está pasando de ser supurativa a una lesión de
Ahí tenemos también algunos agentes de los que mencionamos ya, Preuterus, Klebsiella. Siguiente. Neoplásicos. Tenemos uno primario del riñón que es un nefroblastoma, que es el primario del riñón, que no es maligno, y la contraparte maligna que es el carcinoma renal. Ustedes ahí, ya vamos hablando de los secundarios. Aquí en Zachary, tienen las renales, los carcinomas renales. Ustedes van a sacar y tienen la lesión de un carcinoma renal que es bastante agresivo, pero también bastante agresivo, ¿cierto? O, fíjense la siguiente imagen, que es un nefroblastoma, y les puse en en el tablero, que es una lesión localizada, benigna, que normalmente no me va a producir ningún tipo de proliferación adicional o proceso metastásico. El carcinoma renal, si es muy agresivo, es proliferativo y es metastásico. Entonces podemos tener el nefroblastoma y el carcinoma renal. Siguiente, Cristian. Los secundarios, ahora sí, metastásicos, los mielomas, que me pueden generar linfomas, que es lo que tenemos ahí en ese riñón, ¿cierto? ¿Con qué podemos confundir esta lesión? Con una nefritis granulomatosa, ¿cierto? Como la tuberculosis, como los ejemplos de los hongos que vimos anteriores, las esporas de histoplasma, de Streptococcus. Esos honguitos me pueden generar granulomas y debemos diferenciar de linfosarcoma o linfoma renal. El linfoma renal no es primario del riñón, a él llega por embolismo celular al riñón. ¿Dónde está el tumor primario? O un mieloma, como me mencionan acá, o un linfosarcoma sistémico. Todos los daños con la proliferación celular. Y el riñón se me vuelve un sitio secundario metastásico. Siguiente, linfoma renal. Se vuelve un poquito. Otro tumor que podemos encontrar en el riñón metastásico son los hemangiosarcomas renales. También puede ser metástasis de vasos sanguíneos del vaso o de la aurícula al tejido renal. No es muy común, pero se puede dar. Hemangiosarcoma renal. ¿Listo? El hemangiosarcoma en los bovinos es una enfermedad que creo que hablamos en la clase pasada, que era la hematuria en zoótica, que me genera hemangiomas o hemangiosarcomas en vejiga y pueden hacer metástasis por el erecto macho. Ahora sí, vamos a hablar de afecciones de las vías urinarias inferiores, entonces lo que es uréteres, vejiga y uretra. Siguiente, uréter ectópico. ¿Qué significa eso? Ubicación anormal, ¿cierto? Entonces no nace de hilo renal, sino puede tener una ubicación anormal en corteza, en polo craneal renal, menos a nivel de el hilo renal, a nivel de pecho, entonces no, está ausente su uretra. Eso es lo que llamamos la ubicación anómala, entonces anatómica del uretra. Siguiente. Uraco persistente. ¿Qué es el uraco? Es la comunicación fetal, materno-fetal de la vejiga y el cordón umbilical. Cuando persiste esta comunicación en el individuo y se mantiene la comunicación del ombligo y el ápice de la vejiga, como estamos viendo en la imagen, por ahí se puede filtrar orina. Me puede producir onfalitis de tipo urémico, una onfalitis química, o puede generarme peritonitis si hay goteo por esa pista. ¿Listo? La idea es que ese vestigio embrionario se cierre y la vejiga se libere. Y el cordón umbilical también se atrofia.
se llama urato. ¿Listo? Siguiente. Esto de los cristales y de los cálculos, el enfoque, yo creo que lo van a ver mejor clínico, ¿cierto? Ustedes lo van a ver desde su perspectiva clínica, de su laboratorio de diagnóstico. Sin embargo, aquí vamos a verlo desde el punto de vista patológico. Ustedes en clínica van a hacer, o van a tomar, o van a traer una muestra de orina, la van a centrifugar, montan el sedimento y van a ver los cristales, que son en las estructuras brillantes que estamos viendo ahí en el fondo de la diapositiva, que me van a indicar si son de estruvita o si son de carbonato de calcio, por ejemplo. Eso ustedes lo analizan y van a ver la morfología y identificar qué tipo de cristales. Pero nuestra importancia en patología es que a partir de la precipitación de esos cristales se forman los cálculos o urolitos, o las piedras en el sistema urinario. ¿Listo? Entonces podemos tener los más comunes, los de estruvita o los de oxalato de calcio. Menos comunes en su orden, urato, de cisteína y de carbonato de calcio. En un sedimento urinario de equinos y cerdos, es normal que se encuentren cristales de carbonato de calcio y no pueden indicar que el animal tenga calcio, pero que sea cristales. ¿Listo? No siempre la cristaluria o la presencia de cristales en la orina me va a indicar que el paciente tiene cálculos urinarios, como en el caso de los equinos y los porcinos. Siguiente. Cristian. Esos son poleritos en la vesícula. Sí, son cálculos biliares. Y son precipitados de los que hablamos en la clase pasada de ácido biliar, calcio, bilirrubina. Estos que estamos viendo son cálculos renales por esta composición. Estos son de riñón. Los que están mencionando son biliares. Sí. Estos son primarios de vías urinarias. Estos se forman en la vejiga. Pero la composición pero esos son poleritos. La pregunta es que son primarios no los cálculos biliares. No, lo que pasa es que el cargo biliar se va a decantar hacia la base de la se va a presentar en los y colesterol. Siguiente. Cálculos de estruvita, estos son exagerados y hay pacientes que son recurrentes en la presentación de cálculos urinarios. Lo operó y a los 6 meses otra vez tienen cálculos. Predisposición, entonces, vamos a mirar las que estos son de estruvita, pueden ser cuadrados, redondos, estoneados, irregulares, de forma de cilindro. Vamos a mirar entonces la alimentación asociada al pH urinario. Al pH. Entonces vamos a mirar factores que influyen en la formación de los cálculos. Cuando la orina tiene un pH alcalino, hay más facilidad de producirse cálculos de estruvita. Cuando la orina tiene un pH ácido, se me forman cálculos de oxalato de calcio. Entonces yo tengo que ser muy cuidadosa en mirar el tipo de pH urinario porque tengo que revisar el compuesto del cristal que tiene ese cálculo para no embarrarla, porque si
la predisposición de los cristales con la formación de urolitos del salato de calcio. Pero si mi orina es alcalina y no varío esa dieta y pongo más básica la orina, favorezco la formación de cristales y cápsulas de tengo que mirar cómo varía el pH de la orina. Ellos tienen una explicación. Ellos dicen no administrar en pacientes con pH urinarios, por ejemplo, ácidos con formación de cápsulas de oxalato de calcio. Ellos tienen esas especificaciones para mirar que no la vayan a dar. El sedimento urinario me determina el tipo de cristal y la actividad reactiva de orina me determina el tipo de pH, si hay bacteria o no, si hay fluido, si hay proteína. Eso me va a determinar la actividad reactiva de orina. Si no pueden interpretar, porque es un siguiente, Cristian. Miremos en esta diapositiva qué factores facilitan la predisposición de estos cristales. Los cristales tienen forma como de sobre, como de carta. ¿Quieres carta de esos sobrecitos son los que me forman los cristales. Los cristales son los que me forman los urolitos. Miremos qué factores favorecen la precipitación de esos cristales para formar el urolito. Dice cistitis bacteriana. ¿Y qué pH dijimos que me formaban los cálculos de cistitis? Alcalinos. Resulta que esas bacterias que son ureasas positivas me cambian esa urea a amoníaco, entonces me van poner más básica esa orina y eso facilita las infecciones que se precipiten los cristales con la formación de los urolitos de estruita. En felinos, los cristales que forman estruita en felinos se llaman cálculos de fosfato triple. El estruita tiene fosfato, magnesio y amonio como compuestos principales del cálculo de estruita. Fosfato, magnesio, amonio. En felinos principalmente son de fosfato triple y me producen algo en felinos que Cristian estaba mencionando hace rato y es el síndrome urológico obstructivo felino. ¿Listo? Ahí en la Zacari también tienen varios ejemplos de uretras en diferentes especies, entonces en ovejas, me están diciendo que en perros, y me están diciendo que en gatos, y los cálculos están ubicados en la luz, de la uretra. Entonces ahí vienen los urológicos que están aquí, acá en la luz. ¿Sí los alcanzan a ver? Vienen los aquí. Y acá. Los cálculos ahí, ustedes también ya tienen la... Ahí se ven los características. ¿Sí los alcanzan a ver en la uretra? Bueno, eso si se ubican en el felino, que apenas yo estoy utilizando sus tablas. No, sí, pero es por aquí. Esos cálculos que se vayan a utilizar en la uretra me producen el proceso obstructivo. Entonces viene el dolor abdominal o cólico abdominal, la anuria, o que el animal no orine, viene entonces hay hematuria a veces, el dolor, la extensión de la vejiga, fácilmente palpable y tiene un contenido exagerado de orina. Entonces es muy, o es de intervención rápida, por lo menos hacer una abdominoplastia, si no puede eliminar o barrer esos cálculos a través de la uretra por retroexpulsión hacia la vejiga, porque puede haber ruptura vesical y peritonitis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cálculos obstructivos. Ahí en la luz uretral como lo veía. Siguiente. Oxalato de calcio. Entonces en esto, bueno, comúnmente eso es lo mismo que la arenita. tenemos
la arenilla, que son, es una piedrita mucho más pequeña, pero sigue siendo cálculo. Pero es que pueden haber cálculos de 1 milímetro de diámetro, como cálculos de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros de diámetro. Los que miden de 1 a 3 milímetros pueden expulsarse fácilmente por la oreja. Pero eso es muy feo. Pero ya los que miden entre A veces que 3 hasta milímetros a cirugía, 4 ¿no? milímetros son difíciles de eliminar. Hay que hacer cistostomía para poderlos sacar. Se tratan de dirigir hacia la vejiga y se retiran desde la vejiga. Si ya no se puede tocar, hacer incisiones centrales hasta llegar a la oreja. En machos principalmente. Muy rara la presentación. Los cálculos en vejiga se pueden ver por el tamaño de la oreja. Oxalato de calcio, común en caninos, poco común en rumiantes, pero se pueden dar. Hay plantas que tienen contenido de oxalatos y el consumo de las plantas ricas en oxalato facilitan a los rumiantes la formación de cristales de oxalato de calcio. ¿Listo? Y podemos tener entonces la presencia de, tener en cuenta el pH, que es un pH de qué tipo, ácidos que facilitan o la presentación de los urolitos de oxalato de calcio. Siguiente. Ahora sí, los de ácido úrico o urato, que nosotros lo vimos en la gota visceral y gota articular. Acumulación de este ácido úrico. También lo podemos encontrar entonces a manera de cristales en los túbulos renales y formar urolitos de urato. Ahí hay algo que dice la raza dálmata con deficiencia en la unicasa, que esta es la que no la tienen muchos animales silvestres, reptiles, anfibios, pueden favorecer la precipitación de cristales y formar el cálculo a partir de esos uratos. Se pueden ubicar generalmente en la vejiga y los cristales los podemos generar a nivel del túbulo renal generando obstrucción también. Factor predisponente racial, dálmata. ¿Listo? Muy raro en otras razas en animales de compañía. Siguiente. Los de cisteína, entonces, que son aminoácidos, esos sí están más asociados a la alimentación, muy raros, sobre todo en caninos, muy raros, pero se pueden presentar, no se citan con mucha frecuencia. Siguiente. Y los de carbonato de calcio, que les dije que es común en equinos y porcinos los cristales, pero no necesariamente de forma urolítica. Siguiente. De todo eso, lo más importante de la presentación de urolitos es el punto donde dice obstrucción y dice hidronefrosis, dice en el tercer punto. Hidronefrosis. Siguiente. ¿Qué encontraron Felipe de hidronefrosis? ¿Qué es hidronefrosis? Es un líquido, pero no es hematoso. Orina. Dilatación de la pelvis renal. Y la renal que la acompaña. Entonces tenemos dilatación de la pelvis renal, hay dilatación de cáliz, todo lo que está aquí son los cálices renales. Dilatación de pelvis renal
cálices renales. ¿Y qué está pasando con el parénquima renal? ¿Cuál es la adaptación que está aquí? Atrofia severa. Se volvió con una cápsula, vea. Hablar de hidro significa líquido, pero no edema. Es orina que se retiene, la orina me genera presión, atrofia por compresión, dilatación de la apéndice, cálicis, y me genera este aspecto que se llama un riñón con hidronefrosis. Además de los cálculos o urolitos, ¿qué otras causas me pueden llevar a hidronefrosis? Causas de hidronefrosis. Que el animal aguante mucho tiempo Bueno, hay patologías que son neurológicas que producen atonía urinaria. Sí, hay un síndrome neurológico vesical que produce atonía vesical y eso genera que el animal no pueda relajar el esfínter por lesiones, por ejemplo, en los nervios sacras y contenga la orina. ¿Sí? Pero antes de que me genere una deshidronefosis, el animal expresa cólicos severos y se hace la descompresión de la vejiga. ¿Sí? Entonces, todo lo que me genere obstrucción principalmente me produce hidronefrosis. ¿Qué eventos? Uno, que aquí decía que cuando un niño no se podía drenar, se colocaba en los ojos, se tocaba y todo lo que daba. Ese tipo de... Si tú tienes aquí abajo está ya el urete, ¿cierto? La partecita aquí, se me ayuda a señalar el urete, por favor. La parte de abajo, aquí, urete. Ahí. Si ahí tenemos un cálculo de la construcción, empieza a acumular su esa línea y produce la hidronefosis. No, es donde se está generando la producción. Una torsión del urete, una compresión del urete, un orolito en uretra, como ustedes veían ahí en las imágenes. Unilateral o bilateral, también la obstrucción, ¿no? Unilateral o bilateral la obstrucción, pues se puede dar las Generalmente dos. es unilateral. Si yo hago una cirugía de OVH, de aquí urete, pero cuando estoy haciendo la ligadura de la arteria ovárica, estoy ligando el urete, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una obstrucción uretral, perdón, y genero hidronefrosis. Una obstrucción e hidronefrosis. Creo que por neoplasia el leche la vejiga también. Neoplasia, generalmente ahí en esa zona del urete, la de abajo, si hay tumores de células transicionales asociadas al epitelio urinario. Ahí pone, o en la vejiga, un tumor de células transicionales en la carcinoma de células transicionales. También puede generar una obstrucción desde vejiga y hacerme la hidronefrosis. Y eso es, es muy raro. Muy raro, si ya ustedes están haciendo estenosis de la uretra, sí, sí, pero ¿Qué otras lesiones, Felipe? Y también habla de trastornos funcionales neurológicos. Ya, el que hablamos de la atonía vesical, de tipo Una neurológico. inflamación crónica. Pero tiene que... Bueno, si hablamos de inflamaciones crónicas, por ejemplo en las pielonefritis, ¿cierto? Que mencionábamos pielonefritis, que me hagan fibrosis de uretes, que la lesión reparativa sea tan severa que me cierre o me genere estenosis de la luz del urete, por ejemplo. Esas pielonefritis que veíamos con ese pus exagerado me pueden hacer estenosis del urete y obstrucción en inflamaciones crónicas. Podría ser. Estos son muy raros. ¿Listo? Sigue.
Si yo no corrijo la obstrucción y ya está la hidronefrosis y no retiro ese riñón, puede haber una ruptura, perforación y peritonitis urétrica. Sí, se vierte todo el contenido de la orina en el peritoneo. Con el tiempo, 2, 3 meses, y encontramos el riñón desencadenado. Y ha pasado. Sobre todo cuando hacen las OEA laterales. Cistitis. Esto sí está re fácil. ¿Qué es la cistitis? En la vejiga. Inflamación De la vejiga. mucosa vesical, que generalmente es infeccioso, y las etiologías infecciosas suelen ser por casi 99.9% bacterianas, y la principal E. coli. Sin embargo, están otras enterobacterias que me afectan, como las que vimos en las pielonefritis, Proteus, Klebsiella, Bacillus, Corynebacterium, Actinomyces, todas estas. Factores predisponentes, señor. Sí, nena, ahí veíamos que la cistitis sí genera la infección ascendente, y la pielonefritis, si te parece el riñón con el pus, puede generarme una insuficiencia renal de carácter crónico. Sí, si no trato a tiempo. Por eso les decía, pilas con esas pielonefritis, porque se me vuelven una insuficiencia renal ya crónica. Por ejemplo, yo traté a mi perrita y ella para ver era un medicamento, pero ese medicamento le dañaba, o sea, le tocaba darle otro medicamento para que le dañara el hígado. O sea, es muy fuerte el medicamento. Tocaría mirar cuál es. Hay que mirar si no son aminoglicósidos, furosemidas, oxitetracitrinas de uso prolongado. No, hay que tener mucho cuidado, porque fíjate que si una insuficiencia renal crónica es costosa, bastante costosa. ¿Qué facilita o predispone la cistitis? Uno, ahí sí, que de manera frecuente no haya micción. Bajo consumo de líquidos. ¿Qué pasa cuando tenemos cerdas en los lotes de gestación, en las camas de gestación? ¿Qué hace el señor cuando está en manejo? ¿Qué hace cuando tiene lechones? A las cerdas. ¿Qué hacen? Que el señor pase, los manejadores en esos lotes de sistemas de producción en hembras gestantes. ¿Qué hacen cuando pasan? Ellos empiezan a moverlas. Están en un cubículo pequeño. ¿Para qué? Para que consuman agua y hagan micción. ¿Por qué? Porque hay altas tasas de infecciones cerdas, porque todo el tiempo están quietas, no exigen orinar ni tomar agua. Eso facilita las infecciones urinarias. Lo otro también es el tema de en los casos de manejo reproductivo, cuando hago inseminación artificial. Si no yo hago un adecuado lavado vulvar, puedo también introducir infecciones bacterianas o bacterias hacia la vejiga y generar las infecciones bacterianas de forma iatrogénica. No es muy común diabetes, pero las diabetes facilitan cambio de pH urinario, producen algo que se llama enfisema vesical, que creo que la imagen que tienes a la derecha, enfisema vesical. No. Un enfisema de la pared de la vejiga, que es gas en la pared de la vejiga. Enfisema vesical, que es gas en la pared de la vejiga, y se da principalmente por estados de diabetes. Sí, página 654. Está el enfisema de la vejiga. Generalmente uno piensa en enfisema ligeramente neurológico. Pensamos con enfisema, venas enfisematosas. Clostridio, siempre pensamos en clostridio. Entonces, ese enfisema de la vejiga puede ser por clostridio.
que es gas en la pared, se ven burbujas en la pared y es hemorrágica la lesión. Los pacientes con diabetes también pueden hacer producción de gas por el sustrato de glucosuria que hay en la vejiga, hacer fermentación de ese azúcar y producir gas. Los cálculos de estrudita. ¿Cómo se forman? ¿Qué factor de predisponente tenemos para la formación de cálculos de estrudita? Infecciones urinarias. ¿Listo? Infecciones urinarias. Listo. Bueno, y los estrógenos en los periodos del ciclo estral, sobre todo en hembras caninas y en humanas, pueden favorecer el recambio de pH y las infecciones urinarias. ¿Listo? Siguiente. Cistitis, el aspecto macro y micro. Bueno, si quieren tomen foto, ya lo vamos a ver mejor en la imagen. Eso es lo que